Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 367 de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Estamos con Dani Marulanda en Colombia, Kenneth Garay en los Estados Unidos, en Bristol, Connecticut, y les habla Andrés Nieto Molina, yo en Santiago de Chile. Ayer hicimos un adelanto en el momento de quizás la noticia más impactante en esta época de cuarentena, por lo menos para el deporte y el fútbol mundial, y tiene que ver con la muerte de Diego Maradona. Y no es que vamos a hacer un especial, pero sí queremos un poco como qué ha significado Maradona en la vida de todos nosotros que amamos el deporte. Yo quisiera saber, por ejemplo, Kenneth Garay, ¿usted cómo recuerda a Maradona? ¿Qué? Lo primero que se le viene a la cabeza cuando le hablamos de Diego Maradona, Kenny, lo saludo en Bristol, Connecticut. ¿Cómo le va, Andrés? Un abrazo. Hombre, se nos fue muy pronto, ¿no? 60 años, en un tiempo, en una época donde la expectativa de vida es mucho más alta. Y que en paz descanse, Diego Armando Maradona. ¿Cómo lo recuerdo? Lo recuerdo como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y un gran protagonista del que para mí fue el mejor mundial que vi, 1986. Es más, nadie tuvo tanta injerencia, fue tan definitivo en un mundial de fútbol como Diego Armando Maradona en ese equipo de Carlos Salvador Vilardo. En aquel entonces, obviamente yo no estaba en el mundial, mi primer mundial en cuerpo presente fue en 1994, pero ya teníamos la bendición de ser parte de un equipo o de que nos dejaran conceptuar teniendo apenas 11 años en los micrófonos de Radio Bucaramanga. Y no se me olvida que ese partido lo estábamos viendo, el partido ante los ingleses, el gol ante los ingleses, sí. Lo estábamos viendo con Gerardo Navarro, precisamente en Radio Bucaramanga, y me acuerdo de muchas cosas de ese mundial. En ese gol, en aquel entonces mucha gente no tenía televisor, o si bien tenía televisor, quizás prefería ir a verlo en los televisores que vendían en los almacenes del centro, en Bucaramanga. No. Y se al frente de las vidrieras. Claro. Entonces, cuando mete el gol Maradona, en el edificio Colseguros, era esto, donde quedaba Radio Bucaramanga, sí era así, Colseguros. Cuando mete el gol Maradona, se siente el rugido de toda la gente. Había unos almacenes en Colombia que se llamaban Sergo, que vendían electrodomésticos. Había un Sergo gigantesco en la esquina y eso parecía un estadio. Sí. La gente abrazándose por el gol de Maradona. Después vino aquel golazo ante Bélgica. Yo me fui en bus, era solo un niño, para ver qué se sentía verlo ahí en Sergo. Y me puse a ver con la gente, todos con radio en la mano, todos escuchando, aquel gol que le hacen diagonal a la selección de Bélgica. Y después, pasaron los años, y mi primer mundial fue en el 94. Y por esas bendiciones de Dios, porque evidentemente uno no se imaginaba que le iba a pasar, ese fue el mundial del autogol de Andrés Escobar. Y Estados Unidos. En Estados Unidos me tocó cubrir Orlando, Dallas y Boston. O sea, usted estuvo en el partido contra Grecia. No, yo estuve como periodista, primer mundial con WEQ 1190M en West Palm Beach, Radio Deportes del Plata, una producción independiente de un gran amigo, Eduardo Contreras. Sí. Me tocó trabajar como periodista en la época donde inclusive la acreditación era mucho más fácil para los que no teníamos derechos. Sí. En el partido, el último de Maradona en un mundial ante Nigeria. Sí. Termina ganando Argentina y recuerdo que todos los que estábamos ahí, una tribuna adjunta que hacían en la parte baja, incluso cerca de la cancha, ahí cerca estaba la esposa de Goicochea, estaba la esposa del gringo Scoponi, y nos sorprendió que había una enfermera, una dama de la Cruz Verde, que caminaba con Maradona por todos los lados, o sea, por todo el estadio, porque Maradona iba de tribuna en tribuna saludando a la cantidad de gente que había venido desde Argentina. Sí, lo recuerdo, esa imagen es una imagen impresionante que de hecho fue portada en el gráfico de esa época. Claro, horas después nos enteramos. Cogido de la mano de la enfermera, después del partido contra Nigeria, ¿no? Dice usted, porque ya le habían ganado a Grecia. Grecia fue aquel gol en el que él va y abraza la cámara. Con los ojos desorbitados, ¿no? Exacto, pero eso en ese partido no tuve el placer de estar como periodista.
Mientras que en este nos enteramos horas después que esa chica, esa dama con la Cruz Verde, esa enfermera, si se quiere, era la que lo estaba vigilando para que fuera con ella al control antidoping, y fue el último partido en una Copa del Mundo de Diego Armando Maradona. ¿Cómo le parece? Que hoy está despidiendo a Argentina. Es impresionante la peregrinación. Esto va a ser mucho más grande que lo que fue, ¿qué? En su época Gardel o Perón o la misma Evita o hace poco Cerati. No, es que los argentinos a la hora de despedir a los ídolos es impresionante. Dani Marulanda también, él es el más joven de este podcast, pero también debe tener unos muy buenos recuerdos de Diego Maradona. Mientras que se informa a Dani que Nápoles ha iniciado el proceso para que el estadio se llame Diego Maradona. Ya empezaron a gestionar este tema. ¿Usted cómo recuerda a Diego Maradona? ¿Qué recuerdos tiene de él, Dani Marulanda? Abrazos, Andrés, abrazos, Kenneth. No, yo tengo los máximos recuerdos, los mejores de mi niñez, cuando yo vi por primera vez a Maradona a través de la televisión, que en ese momento llegaba a Colombia. Yo hago parte de la generación que de niño quería salir a la calle y emular lo que hacía Maradona. De pronto con esa parte de esa generación de niños que querían ser la Liga de la Justicia, ser Superman, Batman, Robin, Sí, los de esa época, los superhéroes de esa época. No, mi superhéroe era Diego Armando Maradona, porque para mí representaba como los niños de América Latina con muchas dificultades, y fue pasando en la vida todas esas dificultades y pues llegándola a encumbrar para muchos como el gran ídolo, como lo viven en Argentina. Entonces para mí Maradona, digo que fueron los mejores recuerdos, porque exactamente cuando estaba en primaria, el Mundial del 86, tenía unos derechos acá en Colombia, la OTI, si mal no recuerdo, Andrés, que era la que tenía los derechos de transmitir todos los partidos. Sí. Nosotros yo salía del colegio de primaria al mediodía, los partidos eran al mediodía en Argentina. Incluso Maradona desde ahí empezó a pelear con la FIFA, que era inhumano que programaran un partido a la 1 de la tarde en la altura de Ciudad de México, con esa temperatura. Para mí la emoción que yo encontraba cuando yo salía corriendo del colegio, llegar a casa y sentarme frente a un televisor y ver esos 90 minutos de lo que pasaba con Maradona, para mí eran los recuerdos más lindos que tenía en la niñez. Y ya pues con el paso del tiempo, creo que me impactó tanto verme ahí reflejado en el sentido de disfrutar tanto transmisiones deportivas, básicamente a través de poderlas ver, que ya más adelante se me presenta la oportunidad de ver 3 veces a Maradona en la vida. En el 2001, cuando se hace la final de la Copa Libertadores, Boca Juniors Cruz Azul, en la Bombonera. Ajá. El ingresar ver a ingresar a Maradona por la parte de prensa, cuando obviamente eso es un tumulto cuando va a aparecer Maradona, que había pasado un año de una de sus situaciones más dramáticas. Ustedes recuerdan que en el 2000 él tuvo una sobredosis de cocaína en Uruguay, en Punta del Este, si la memoria no me falla. Sí. Entonces, estuvo internado y de gravedad. Exacto. Uno veía ahí a un Maradona ya que empezaba con sus problemas, y eso que apenas iba a cumplir 40 años de edad. O sea, yo a veces pienso que Maradona, incluso 60 años, dice uno, tan temprano que deja el mundo, pero es que él vivió a millón por hora. Él no tuvo partes medias, él todo fue acelerado en su vida, en sus procesos. Luego en el 2007, aquí en Colombia, se retira del fútbol profesional Mauricio Chicho Serna, que fue muy involucrado en la historia de Boca Juniors y entabló mucha amistad con Maradona. Cuando él trajo a esa despedida acá, recuerdo un 27 de enero del 2007 a Maradona, es la primera vez que yo veo el Atanasio Girardot que no le cabía un alma para ver un partido simplemente amistoso. O sea, lo que aquí generó realmente Maradona fue impresionante. Y finalmente yo la mejor imagen que quedó de Maradona fue en el Mundial de Sudáfrica, viéndolo como técnico. Se veía un tipo rozagante, parecía que estaba aislado de todo eso extradeportivo que siempre lo acompañó. Fue la última gran imagen que pude disfrutar de Maradona en cuanto a su parte ya directiva, o más bien de técnico en Sudáfrica. Pero para mí, sí. O sea, yo no tengo ecuanimidad, Andrés, Kenneth, de decir Maradona, no entrar en debate si fue el mejor, el peor, no voy a juzgar su vida personal, porque para mí de niño era el gran ídolo que tuve. Maradona para mí lo significaba todo. No, y es que hay una cosa, compañeros, su vida personal es entre él y Dios, y queda claro que sufría de una enfermedad que se llama adicción. Inclusive escuchando a los colegas, escuchando a algunos médicos que trabajan también en la prensa en Argentina, decían, hombre, no se nos olvide que la adicción, cuando la persona es adicta, tiende a cambiar una adicción por otra. No es que se recupere del todo. Esa personalidad adictiva, por ejemplo, puede que deje las drogas y arranque con el alcohol.
O sea, reemplaza una adicción por otra. No se nos olvide varias cosas, o digámoslas. Una, nadie, para mí Messi es el mejor jugador de la historia, pero hoy estamos hablando de Maradona. Pero nadie va a ser para los argentinos tan ídolo como Maradona. Eso no existe. No se nos olvide, o reiteremos el hecho, de que en 1986, cuando el hombre le hace los 2 goles a los ingleses, uno con la mano. Sí, la mano de Dios. La mano de Dios, y el otro el mejor gol en la historia de los mundiales. Habían terminado, o todavía quedaban, y quedan aún, imagínense en ese entonces, las cicatrices, las llagas que nunca cerraron de la guerra de las Malvinas. Claro. Ese gol, o esos 2 goles ante los ingleses, sobre todo el segundo, y combinado todo con el primero con la mano, para muchos significó la gran venganza de Argentina, y puede sonar ilógico, pero para el argentino como tal lo fue. La gran venganza de Argentina, o el haberle pasado factura en algo a los ingleses. No se compara el fútbol con la vida, pero así lo tomaron. Inclusive las madres de la Plaza de Mayo, Andrés, claro, que salieron a decir gracias, Diego, por la memoria de mi hijo. O sea, las connotaciones, lo que significó socialmente. Ya después hay un debate muy grande en el que nunca voy a entrar en si está bien llevarlo a ese nivel o no, pero el argentino lo sintió como tal, y eso no se lo quita a nadie. Es que eso es lo que marcó diferencia en la vida de Maradona. O sea, lo que él fue socialmente, lo que él impactó la sociedad y el argentinismo. Él tenía frases como, cuando apenas empezaba: yo nací en un barrio privado de Buenos Aires, privado de la luz, privado del agua, privado del teléfono. O sea, Maradona era ese tipo de frases, de se le escapó la tortuga, frases que todavía quedan para la posteridad, porque él representaba precisamente eso en el mundo argentino, y por eso esa idolatría. Usted debe conocer, ¿no? Que son unas especies de Villa Fiorito fue donde nació y creció Maradona. Mire, esa idolatría no la van a cambiar por nada en el mundo de Argentina. No, y ojo, a menor escala, el día que se enfrentan Italia y Argentina en semifinal de la Copa del Mundo del 90, y le silban el himno de Argentina, y él empieza a mentarle la madre a todo el estadio. Claro, se ve clarísimo en las imágenes de televisión. Mire, nosotros somos colombianos, este podcast es internacional, pero tenemos un vínculo con Colombia. Maradona fue varias veces a Colombia. Recordemos una vez que fue a disputar eliminatoria antes del Mundial de México. Eso fue en el 85, cuando él fue a cobrar un tiro de libre en Oriente, y yo, tiro de esquina, tuve la fortuna de estar en el partido al lado de mi papá, Julio Nieto Bernal, que era gran aficionado al fútbol, y vimos como le empezaron a tirar de todo a Maradona, y entre esas cosas que le tiraron, una naranja, empezó a hacer 21, jueguito, como dicen los argentinos, sin dejarla caer. Era impresionante. Uno de los recuerdos que yo tengo de Maradona, así como ese gol que le marcó a Brasil en el Mundial de Italia, que significó la eliminación de Brasil. Bueno, no, él no lo marca. Lo marca Canilla, pero el pase magistral de Maradona. Él frota la lamparita en un Mundial, en ese momento. Sí. En vez de tobillo, lo que tenía era una inflamación terrible. Prácticamente en Italia era impensable que pudiera jugar al fútbol, y con todo y eso, y así como estaba, termina haciendo magia. Y le tengo otra de Maradona cuando fue a Colombia, que fue varias veces, inclusive recuerdo que estuvo la de Argentino Juniors, cuando se sacó a todo el equipo, al Pereira. Con el Pereira. Bueno, eso sería en Pereira, pero en Bucaramanga hay un periodista, y hablo de Bucaramanga porque es mi ciudad, la ciudad que más amo, junto a Miami. Hay un periodista de la vieja guardia, que todavía lo tenemos con nosotros, gracias a Dios, que se llama Alberto Osorio Castaño. En aquella época, y yo lo que no sé es cómo le llegaban, tal vez Andrés me puede dar una luz, porque su papá era aficionado al fútbol y Andrés vive en Argentina con don Julio, y con Alejandro, que en paz descansen los dos, pero a él le llegaba el gráfico. No sé cómo lo conseguía en 1975, 76, no sé. Llegaba en avión, lo traía en un vuelo de Avianca de Buenos Aires. Y llega Argentinos Juniors a Colombia. Venían las cebollitas, se le llamaba, ¿no? Claro. Las cebollitas de Argentinos Juniors, que son los juveniles, pues. Los juveniles, los cebollitas, sí. Y resulta que venía Diego Armando Maradona. Y Osorio, que era el ratón de biblioteca del fútbol, le decía a todos los periodistas: viene un muchacho, un tal Maradona, y quiera tomarse foto con él. Se le pegaron una gozada. Sí. Y Canzón, Osorio, que Maradona, que vean, que es que ustedes no leen el gráfico, que
y el hombre fue hasta el Hotel San Juan de Girón, a las afueras de Bucaramanga. Estamos hablando de una época donde los accesos no eran tan fáciles a nada, ¿no? Sí, San Juan de Girón, en las afueras de Bucaramanga, un hotel muy bonito. Y que no es como ahora que uno llega y toma la foto con el celular y demás, no, tocaba llevar cámara. Otro cuento. Y no era una cámara de bolsillo, en esa época existían eran las cámaras de rollo, que había que irla a revelar, el rollo. No, y la cámara era grande, ¿no? Y resulta que el hombre se fue y se tomó la foto con Maradona. Impresionante. Pasó el tiempo. Y ahí la tiene todavía, cuando estuvo en Bucaramanga. Diego Armando Maradona, y él todavía le dice, ¿sí ve? Les dije, ese con el que ustedes no quisieron tomarse foto ni quisieron hacerle fiesta, ese pasó a ser el mejor del mundo. Bueno, y André, yo lo último que quiero mencionar de Argentina es su relación con el deporte, porque ahorita Kenneth acertadamente manifestaba lo que significa para la argentinidad o para los argentinos, es el significado de cómo se defiende una bandera, una camiseta. Él siempre acompañó a los argentinos en el tenis. Lo último que estuvo haciendo fue acompañar a Peque, a Schwartzman. Estuvo acompañando a los jugadores de rugby, a los de baloncesto con Manu Ginóbili. Y como nosotros en el podcast tratamos de hablar de otros deportes, también me ha impresionado que Maradona tuvo contacto con la NBA. Ustedes vieron las sentidas palabras de Magic Johnson ante la muerte de... Magic llegó a jugar en Boca un tiempo. Sí, exacto. Y otro que me sorprende fue una declaración que vimos de Maradona del año 2009, hablando de la NFL. Le preguntaron a él por este deporte y él dijo, yo hubiese querido ser como Peyton Manning, pero también me agradaba mucho como ver jugar a Brett Favre. De pronto, como Brett Favre era un jugador también con temas de adicción al alcohol, de pronto él también tendría algo reflejado allí. Pero a mí sí me impactó que un jugador en el mundo del fútbol tuviese algo de conocimiento de NFL. No lo sabía, sí, no tenía ni idea. Muy amigo de Mike Tyson. Lo fue y lo visitó en Buenos Aires cuando él era conductor de programa y se hizo muy amigo de Tyson. Pisó un ring también. No, lo de Maradona es impresionante y la cantidad de eventos que hay que contar, no solamente su relación con Colombia, que es de donde somos nosotros, donde originamos este podcast, pero lo que ha significado en el mundo del fútbol. Vimos, por ejemplo, reacciones, la de Jorge Valdano, se derrumbó en plena transmisión ayer. Sí. Él estaba cubriendo el partido del Atlético de Madrid. Valdano fue compañero de él en el equipo de México 86 y no pudo, no aguantó la... Y hay una frase muy famosa que es como vamos a denominar también este segundo episodio que hacemos a Maradona, que una famosa frase que escribió Roberto Fontana Rosa, un caricaturista argentino. ¿Qué importa lo que Diego hizo con su vida? Importa lo que hizo con la mía, porque seguramente lo van a criticar. Y él mismo dijo, cometí muchos excesos. En la parte política era amigo de Hugo Chávez, después amigo de Maduro, tenía una pose medio Castro. De izquierda, exacto, sí. Lula, Castro, sí. Pero todo eso, bueno, últimamente, la última vez que fue a Bogotá, de hecho, y de una vez quiero saludar a Arnulfo, que es el hombre que me cortaba el pelo a mí, él le cortó el pelo a Maradona, le lo llamaron una vez a la peluquería donde él trabaja y le dijeron, oiga, va a cortarle el pelo a Maradona, que tiene que salir a jugar esta tarde en el estadio de techo, porque hay un partido amistoso benéfico en la época en que Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. Así que, pues, tuvo muchos vínculos y mucha relación con Colombia, ¿no? Hay una foto, la cuenta de Telemundo la está publicando, en el... Maradona está siendo velado, Dani, ¿en dónde? En la Casa Rosada. En Casa Rosada. En Casa Rosada. Hay una foto de dos señores, no sé si la vieron ya. Sí, Boca y River abrazados. Espectacular. Sí, muy bueno. La acabo de guardar y se la quiero mostrar a mis hijos y si tengo nietos, a mis nietos. Sí. Claro, la gente lo ve desde donde estoy, desde Estados Unidos, y por ahí dice, bueno, dos fanáticos de dos equipos abrazados, pero los que conocemos el sentir en Latinoamérica y la situación tan difícil que se vive y el escape social que ha pasado a ser, por ejemplo, en Argentina el fútbol hace muchos años, el ver a estos dos abrazados llorando a Diego, los dos con camisetas autografiadas, un hombre de pelo ya cenizo, prácticamente canoso, y un chico más joven, me parece, pero debe estar en los 40. El menor. Oiga, lo que ha significado, caray, lo que ha significado en el mundo del fútbol es que yo... Para que se abracen así, por una sola persona, es que por eso un jugador, sí. Uno de Boca y uno de River, en Argentina, creo que solamente pasa con... Es que
eso es lo que queda para la posteridad. Lo que significa Maradona es la unión de ese país. O sea, él siempre generó alegría para Argentina. Claro. No, les iba a decir, hombre, usted lea hoy cualquier periódico en el mundo, desde Australia hasta Inglaterra, tiene una foto de Maradona en primera página, de Mirror, de Daily Telegraph, L'Equipe de Francia, o sea, es impresionante, es que cómo un hombre movió al mundo, o sea, O sea, jugando una de las fútbol. sí. André, una de las portadas que me llamó más la atención fue de un diario en Uruguay, El Observador de Uruguay. Ujú. A qué planeta te fuiste? Sí, sí, sí. Imitando el relato de qué planeta viniste cuando hizo el gol. Y estos jugaron con Barrilete esa misma cósmico. frase. ¿Sí? Y eso Ustedes le saben por ponen qué es lo de barrilete, ¿no? a qué planeta te fuiste. Ustedes saben por qué fue lo de barrilete, ¿no? Barrilete cósmico, eso es Ujú. Víctor Hugo Morales. Sí, Sí. pero ¿saben por qué fue, no? Cuéntelo, ¿Por qué? cuéntelo. Les cuento porque es una historia lindísima. Ujú. Y yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero bueno, valía la pena y pues homenaje como el que le debemos hacer a alguien que nos dejó tanto, porque eso sí, futbolísticamente nos lo dejó todo. Menotti no lo lleva a César Luis Menotti al Mundial del 78. Y un día le pregunta en una entrevista. Era muy Y joven, ¿no? Menotti, No tenía más de 18 años en esa época. exacto. Y él gana, recordemos, el Mundial Juvenil, ¿se acuerdan? En el Sí, 79, un en año después Japón. en Sí. Japón, En Ujú. Japón, Menotti lo dirigía el que era equipo en, y ese, en Ramón esa Díaz fue época el era la goleador de Copa ese equipo. Coca-Cola. Y Ramón Díaz fue el goleador de ese equipo. Y Ramón Ujú. Ángel Díaz, que después no se podían ni ver, ¿no? ¿Se acuerdan? Ujú. Pero Menotti dijo, no, es que está gordito, parece un barrilete, Ah, ok. en un comentario. Sí. Y Víctor Hugo, cuando viene el gol en el 86, ahí va el barrilete cósmico. Sí, Ujú. impresionante. O sea, No, eso vino de una declaración de Menotti y mm, fue prácticamente restregándole a Menotti lo que había dicho de Maradona cuando le dio la gloria a los argentinos de la mano del narigón Carlos Bilardo como técnico. Ujú. correcto. ¿Cómo era que hasta Emmanuel Macron escribió una carta donde dice un bailarín en botines? Bielsa también habló desde Leeds y dijo, es una sensación de debilidad para todos. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Quiero terminar retomando una canción de Fito Páez donde habla de Maradona y le vamos a agradecer a Diego tanta alegría que nos dio. La canción se llama Dale alegría a mi corazón y eso fue lo que significó Diego para nosotros jugando fútbol. Y es el hombre a quien quisimos hacerle este podcast homenaje, aquí la sacó del estadio y de qué manera la sacó Diego Maradona. Gracias a Garay en Estados Unidos, Dani Marulanda en Colombia, Kenny Garay y Andrés Nieto Molina y a Maradona por darnos tanto. Gracias.